Comenzamos con capítulo 1 de Hechos en este curso de Hechos 29. Y recuerdas que Dr. Lucas, quien era el médico personal de Pablo, escribió Lucas y Hechos. Y es interesante que él está escribiendo por la investigación del testimonio de otros. Pero en capítulo 16, Lucas comienza, en vez de usar la palabra ellos, usa la palabra nosotros. O sea, él se pegó a los viajes de Pablo en Hechos capítulo 6. Pero vamos a comenzar ahora con Hechos capítulo 1, versículo 1, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. En el primer tratado, oh Teófilo, recuerdas, es una persona, está hablando de ti, una persona que ama a Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y Jesús sigue haciendo sus cosas y enseñándonos. Hasta el día que fue recibida arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Y Jesús, después de la resurrección, mira, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Eso es tan importante. Y entonces Jesús, en su cuerpo resucitado, ¿qué va a enseñarles? Eso es lo que me sorprende. Es que Jesús no viene con nueva información. Él sigue hablándoles de las mismas cosas que les habló durante los 3 años. Porque dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, no necesitamos nueva información, necesitamos nueva revelación y conocimiento de Jesús vivo. Y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y Lucas 24 termina cuando Jesús dice, en Jerusalén van a recibir la promesa. Hay muchas promesas en la Biblia, miles, pero hay una sola. La promesa es el Espíritu Santo, y la cual les dijo, oíste de mí. Entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él no les dijo exactamente cuándo, solamente querían que ellos se quedaran en Jerusalén. Este no fue fácil. Recuerda, casi todos los discípulos venían de Galilea y ellos querían salir de la ciudad donde había persecución y peligro, querían volver a sus propias casas, pero ellos obedecieron a Jesús. Y allí en Jerusalén es donde el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Mucha gente dice, yo no necesito ir a ningún lugar. Jesús puede hablarme, bendecirme y tocarme donde yo esté. Es cierto, Dios puede tocarnos en cualquier lugar, pero cuando Él nos da un orden, debemos estar en el lugar donde Él está diciendo. Debemos estar en el allí de Dios. ¿Recuerdas cuando Dios habló en el primero de Reyes, capítulo 17, a Eliseo, que primeramente él fuera a Kereb? Y allí Dios mandó la provisión. Y después le mandó para ir a Sarepta. Y dijo otra vez, allí voy a enviar la bendición. ¿Y sabes dónde está el allí nuestro de Dios? Déjame leértelo en Salmo 133. Está hablando de la armonía entre cristianos y la importancia que la sete viene sobre la unidad. Y debemos estar en unidad, lo que cuesta, debemos estar en unidad. Porque dice, porque allí, donde, sobre la unidad, envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces,
El allí para los apóstoles estaba de quedarse en Jerusalén. Y vamos a ver en capítulo 1, versículo 1. Vamos a seguir. Hechos 1, 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Comenzando en Jerusalén, él no dijo, me seréis abogados. No tenemos que discutir, solo proclamar como testigos todo lo que estamos experimentando, oyendo y viendo. Me seréis testigos en Jerusalén. La palabra testigo es la palabra en griego mártir, porque solamente quiere decir ser un testigo, pero llegó a tener el significado los que son fieles y dando su testimonio a veces pierden su propia vida. Bueno, y Jesús dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo por dentro, pero no habían tenido el Espíritu Santo sobre ellos. Y recibimos el Espíritu Santo por dentro y somos nacidos de nuevo, y eso es para nosotros. Pero el Espíritu Santo también viene sobre nosotros para darnos poder, y eso es para otros, para que podamos bendecirles con profecías, sanidades y liberación. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, los discípulos querían saber, Jesús, ¿cuándo vas a sacarnos de esta porquería, de este mundo? Queremos escaparnos. Y Jesús dijo, no vas a escaparte de la vida. Estoy enviándote poder para que sean testigos y para que lleven mi poder a todo lugar oscuro. Y más adelante, déjenme mostrarles algo, porque dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí pusieron juntos a ellos dos varones ángeles con vestiduras blancas. Los que dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estás ahí con la boca abierta? Este mismo Jesús, el mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir a los cielos. Jesús regresa en su poder, en la gloria, en las nubes. Y Jesús regresa como una persona quien es también Dios. Pero no debemos pasar todo el tiempo tratando de adivinar la fecha exacta, mirando, oh Señor, cuando nos saca de esta porquería, tenemos una bandera blanca. No, debemos estar aquí ocupados en trayendo el reino de Dios a la familia, a la ciudad, al trabajo, a todo lugar. Bueno, y algo más. Mira la dirección del Espíritu Santo. Comienza en Jerusalén, después en las esferas, en Judea, y después poquito al norte en Samaria, y después hacia afuera a todo el mundo, hasta Medellín. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Personas tienen personalidades y dirección en su vida. La dirección del Espíritu Santo es hacia adentro, hacia afuera. Si quieres andar con el Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo, debemos andar con Él desde Jerusalén hacia Judea,
Samaria, el fin del mundo. Y muchos cristianos solamente quieren enfocar en su propio crecimiento espiritual, pero no vas a experimentar la amistad del Espíritu, porque Él siempre está mirando hacia afuera. Y cuando tú puedes como ser liberado de solamente mirar a tu propio ombligo espiritual, vas a crecer y la vida va a ser mucho más gozoso también. Bueno, entonces, vemos el resto del capítulo que ellos están tratando de reemplazar Judas, quien traicionó a Jesús. Y yo sé que fue un golpe personal a cada uno, porque eran amigos de Judas. Fue una disolución. Y dice que ellos, en vez de orar, ellos, vemos en versículo 26 que echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Fue contado con los 11 apóstoles. Algunas personas preguntan si Dios aceptó la forma que ellos echaron suertes, porque después de eso ni se menciona otra vez Matías, pero sí menciona Pablo. Y vamos a leer más del apóstol Pablo. Y es posible que Jesús escogió a Pablo a ser el apóstol número 12. Pero déme terminar volviendo al versículo 9. Jesús diciendo estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este fue la ascensión de Jesús. Un momento, hay dos movimientos. Uno es cuando resucitó de la muerte y estuvo con los apóstoles, los discípulos, por 40 días. Y ahora es cuando Él ascendió hasta la diestra del Padre. Un momento, Jesús no desapareció, Jesús subió para llenar todo, para estar sobre toda potestad y todo poder maligno. Y mire, la ascensión es tan importante. Terminamos hoy en Hechos capítulo 1 para entender la importancia de la ascensión de Jesús. Algunas personas piensan que la resurrección y la ascensión es la misma cosa. No, son dos movimientos muy distintos. Y mira, en versículo 20 de Efesios 1, Pablo escribe, de este poder que está en nosotros, operó en Cristo, resucitándole de los muertos, número 1. Número 2, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, en nuestro siglo. Jesús ha resucitado y Jesús ha ascendido encima de cualquier ataque que tenemos, cualquier aflicción. Jesús es el Señor reinando ahora. Bueno, oramos. Padre, gracias, Señor, por abrir los ojos para que comencemos a sentir y saber que Jesús es el Señor de los señores, está sobre todas las circunstancias y, Señor, que está derramando su Espíritu sobre toda carne y sobre todo la carne paisa. Tu presencia está aquí entre nosotros. Gracias, Jesús, por abrir a nuestros corazones a la grandeza de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes? No me acordaba decirte algo. Cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre, Jesús todavía es un hombre. Él nació en el vientre de María, vivió y murió en la cruz como un hombre y resucitó como un hombre, aunque es Dios. Pero lo que es súper especial, ahora, a la diestra de Dios, es un hombre.
O sea, es uno de nosotros, de nuestra raza, está sentado con el Padre y Jesús intercede por nosotros. Qué bien que uno de nosotros es sentado en el trono sobre todo.